La religión maya fue sobre todo y ante todo un instrumento de carácter político, un arma que permitió a las castas superiores dominar a una sociedad de campesinos autosuficientes que no necesitaba de ningún tipo de autoridad suprema para sobrevivir, como se demostró luego del colapso político que puso fin a la etapa clásica. La estructura social se justificaba gracias a un complejo pensamiento teológico que se basaba en una idea central, la existencia de un orden universal, inmutable e incambiable que nada ni nadie podía modificar. Y es por eso que la postura más razonable era la de aceptar la autoridad absoluta del Alach-Winik, dado que su doble naturaleza, humana y divina a un tiempo, le convertía en el único ser viviente capaz de asegurar no solo la existencia de los linajes, sino incluso su bienestar material. Los dioses poseían un poder limitado que les permitía influir de manera momentánea en la marcha del universo, si bien esta influencia carecía de la fuerza necesaria para modificar un orden cósmico que estaba por encima de ellos. El dios era bondadoso si su conducta beneficiaba a los hombres y perverso si les perjudicaba. De ahí que las divinidades mayas se caractericen por su dualidad, de manera que en función de las circunstancias podían ser buenas o malas, jóvenes o viejas, y masculinas o femeninas. La principal deidad del panteón maya era Itzamna, el dios creador y conservador de la especie humana. Cuando se manifestaba como deidad de la vegetación y de la fertilidad, recibía la denominación de Bolom Detz-Akab. Su esposa Ixchebel-Yax regía la vida de las tejedoras y se representaba en los códices como una anciana pintada de rojo. El señor de la lluvia, denominado Chak, estaba vinculado a las aguas, en cambio Ki-Nich, Ahau, el sol, y Ha-Mun, el joven dios del maíz, se relacionaba con la agricultura. Ixchel, por su parte, presidía las prácticas relacionadas con el sexo, la procreación y el parto. Junto a ellos había una pluralidad de dioses del tiempo, las diversas profesiones y el espacio, así como Aha-Puch, príncipe de los muertos, o Tox, deidad de la guerra, Ex-Chuac, que era protector de los mercaderes, o Wai-Tun, divinidad encargada de regular el orden de sucesión de los poderes del pueblo. Asimismo, se divinizaba a los Ahan cuando fallecían. El ceremonial no se limitaba a la adoración de los dioses, sino que abarcaba las actividades que directa o indirectamente abonaban a mantener el orden social, a construir la construcción de monumentos, ritos funerarios en honor de los gobernantes fallecidos, distribución de bienes, actos políticos como la entronización de Jalak-Huinik, bodas y nacimientos reales. Los rituales que incluían sacrificios de hombres, autosacrificios, ofrendas y otras prácticas eran presididos por el Ahau, sumo sacerdote, y dirigidos por el Ha-Kin, o sacerdote. La casta sacerdotal incluía especialistas de varias clases, como el Ahau-Kan, o señor serpiente, astrólogo, adivino y profeta, el Ha-Nakom, encargado de los sacrificios humanos, el Ha-Chilam, adivino, y el Ha-Men, que era curandero. Se ha dicho de los mayas que fueron los griegos del Nuevo Mundo, lo cual es del todo cierto, porque muy pocos pueblos desarrollaron una cultura abstracta e intelectual como lo hicieron los habitantes de las selvas del Petén. Y un ejemplo de ello es la aritmética. Y es que la numeración, consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el ciclo agrícola, era vigesimal e incluía el concepto de cero, ideado muchos siglos antes de que apareciera en la numeración arábiga. Para representar los números utilizaban una combinación de puntos, en donde un punto era igual a 1, y de barras, en donde una barra era igual a 5. En matemáticas dominaron la división de fracciones y los logaritmos. Sobre esta base,
los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres e incluso afectaba a los dioses. Los mayas poseían dos calendarios, el Solquín o ritual y el Hap o solar. El primero era de 260 días y se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo era de 18 meses o tunes de 20 días, lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinados ambos calendarios se obtenía un ciclo de 52 años llamado por los mayas cuenta corta. Además de este sistema, idéntico al empleado por los aztecas, los mayas desarrollaron otro de mayor complejidad, denominado serie inicial o cuenta larga, que permitía contar el tiempo que corría desde la creación del mundo. Para ello, contabilizaban los días mediante unas unidades de tiempo y según su sistema de numeración. El tercer gran logro de los mayas fue la escritura, que estaba compuesta por más de 700 signos que aparece en piedras, en códices y en la superficie de algunos vasos cerámicos. Esta grafía, aún no descifrada del todo, es en parte fonética y en parte ideográfica. En el campo de las artes, los mayas aportaron un genial concepto a la arquitectura, la bóveda falsa, que se construía por aproximación de enormes losas inclinadas. Y también destacaron en la escultura, como ponen de manifiesto las hermosas estelas de piedras negras y tikal, y en la pintura, aunque desgraciadamente, solo se conservan vestigios que asombran por la sobriedad de la línea y la seguridad del trazo.